Queda claro que el costo de no cumplir puede ser muchísimo mayor que la inversión para hacerlo bien. Muchísimo mayor. Pero falta la tercera categoría de sanciones, y esta es la más grave. Aún hay más. Sí, Para cualquier empresa que maneja hidrocarburos, petrolíferos, aquí en México, hay muchísimo en juego. Y no hablamos solo de trámites o papeleo, hablamos de multas millonarias y, en algunos casos, cuidado, hasta penas de cárcel si no se siguen unas reglas muy, muy específicas del SAT. Hoy justo vamos a analizar a fondo estos requisitos, los controles volumétricos y el sistema de gestión de las mediciones, el famoso SGM. Todo esto viene, como saben, en los anexos 30, 31 y 32 de la miscelánea fiscal. Nos estamos basando en los documentos oficiales, claro, pero también en resúmenes técnicos y la visión de expertos que ya han desmenuzado estas normas. La idea es entender bien por qué son tan cruciales, ¿no? ¿Qué significan para las empresas obligadas? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias, las de verdad, si no se cumplen? Muy bien, pues empecemos a desglosar esto. Para arrancar y que estemos todos en la misma página, ¿a qué nos referimos exactamente con controles volumétricos y SGM? ¿Podrías explicarnos un poco? Claro que sí. Mira, los controles volumétricos, en esencia son los sistemas, los equipos, el software, todo lo que se usa para registrar volúmenes de hidrocarburos y petrolíferos. Y esto es en cada etapa, ¿eh? Cuando se reciben, cuando se entregan, las existencias que tienes almacenadas. Y un punto fundamental, toda esa información tiene que quedar integrada sí o sí en la contabilidad oficial. Y la obligación, bueno, aplica a muchísimos actores. Los que fabriquen, procesen, transporten, almacenen, ojo, incluso si es para autoconsumo, ¿eh? No solo para venta. También los que distribuyen o venden directamente. O sea, casi todos. Entiendo. Mucha gente involucrada. ¿Y el SGM? Ah, el SGM. El sistema de gestión de las mediciones. Este es, digamos, un concepto más amplio. Es como un marco de trabajo. Es todo un conjunto de procesos, de procedimientos, recursos, todo bien documentado. Y está basado en una norma técnica mexicana, la NMX CC 1012-IMC. Su meta principal es asegurar que los resultados de las mediciones que se hacen, pues, sean confiables, que sean consistentes. Y dentro del SGM hay un concepto que es vital, de verdad, la confirmación metrológica. Confirmación metrológica. Suena técnico. Lo es, pero es clave. Es el proceso específico para verificar que los equipos de medición, los medidores, los instrumentos, cumplan con todos los requisitos técnicos y normativos que les tocan. Hablamos de calibración periódica usando patrones trazables, de calcular la incertidumbre de la medición, que es importantísimo, verificar la repetibilidad, la resolución del aparato, su linealidad, es, digamos, la garantía técnica de que lo que mides es correcto y por lo tanto válido para el SAT. Entiendo. Entonces, si hablamos de quiénes están obligados, esto cubre prácticamente toda la cadena, ¿verdad? Desde que el producto entra al país o se saca de un pozo hasta que llega, no sé, a la bomba de gasolina. Exactamente. El alcance es enorme. Incluye la importación, la extracción, la refinación, todo tipo de almacenamiento. Terminales, ductos, los autotanques en carretera, los carrotanques del tren, hasta los buquetanques. También la distribución, mayorista y minorista. Y claro, las estaciones de servicio al final. Y ayuda a recordar las definiciones del SAT, ¿no? Hidrocarburos, petróleo, gas natural, condensados. Y petrolíferos, pues los derivados. El GLP, las gasolinas, turbocina, diésel, todo eso. Vale, queda claro el qué y el quiénes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué tanto énfasis del SAT? ¿Por qué son tan rigurosos con estas mediciones? Aquí es donde creo la cosa se pone interesante. Sí, bueno, las razones son varias. Y van más allá de solo cobrar impuestos, ¿eh? Primero, sí, está el objetivo recaudatorio. Asegurar que se paguen bien los impuestos. El IEPS, el IVA. En cada paso. Lógico. Pero hay más. Segundo, y esto es muy importante, es una herramienta clave contra el mercado ilícito. El famoso huachicol. Piensa, si todas las entradas, salidas, existencias, todo está medido con precisión y se reporta,
pues se vuelve mucho más difícil meter producto robado o de contrabando al mercado legal sin que salten las alarmas. Claro, deja un rastro. Exacto. Tercero, se busca garantizar la precisión, la integridad, la confiabilidad de toda la información de estos productos. Son estratégicos para el país. Y cuarto, la transparencia. Se quiere tener una trazabilidad clara. Saber de dónde viene, por dónde pasa y a dónde va cada litro, cada metro cúbico. Es fundamental. Eso sí que pone las cosas en perspectiva. O sea, no es solo una cuestión de recaudar más o mejor. Es una estrategia completa contra la ilegalidad y para dar transparencia a un sector vital. De acuerdo. Ya entendemos la importancia estratégica. Vayamos a lo práctico entonces. ¿Qué necesita tener o hacer concretamente una empresa obligada? Desglosemos un poco los componentes clave. Sí, los requisitos son bastante detallados. Vienen, como decías, de los anexos 30, 31, 32 y del artículo 28 del Código Fiscal. Podemos agruparlos para entenderlos mejor. Primero, están los componentes físicos del sistema de medición. Se habla de un elemento primario. Este es el aparato que mide directamente el flujo, la masa o el volumen. Por ejemplo, un medidor Coriolis, un ultrasónico. ¿El medidor en sí? Exacto. Luego, un elemento secundario. Son los instrumentos que miden otras variables que influyen en la medición principal. Sensores de temperatura, de presión, densitómetros, esas cosas. Después viene el elemento terciario. Generalmente es un computador de flujo. Este equipo agarra las señales del primario y del secundario. Aplica correcciones, como ajustar el volumen a condiciones estándar de temperatura y presión, y calcula los volúmenes netos. Y finalmente, toda esta info va a la UCC, la Unidad Central de Control. La UCC es como el cerebro, que concentra los datos, almacena los registros y debe ser muy segura para proteger esa información. Ok, suena a una cadena tecnológica bastante específica. Para que quede más claro, ¿podríamos visualizar cómo funciona esto en un caso real? Por ejemplo, al descargar gasolina de una pipa a una estación. Buena idea. Imagina que llega el autotanque a descargar. Conectan la manguera y el flujo pasa por un medidor, el elemento primario. Al mismo tiempo, hay sensores midiendo la temperatura del líquido, el elemento secundario, porque ya sabes que la gasolina se expande o contrae. Ujú. El computador de flujo, el terciario, recibe ambas señales, calcula el volumen corregido a la temperatura de referencia, digamos 20 grados Celsius, y envía ese dato preciso a la UCC de la estación. La UCC registra esa recepción, quizás la liga al CFDI de la compra, actualiza inventarios. Todo ese flujo de datos tiene que ser seguro, auditable, no se puede alterar. Entendido. Queda más claro así. ¿Y el software? Mencionaste software también. Fundamental. Además del hardware, está el software. Los programas informáticos son críticos. Deben poder recolectar todos estos datos de volumen, identificar qué producto es exactamente, si es regular, premium, diésel. Tienen que poder vincularlos con los FDI de compra y venta. Y muy importante, generar automáticamente los reportes diarios y mensuales que pide el SAT. Y en formatos específicos, XML o JSON. O sea, no es solo medir, es reportar estructuradamente. Exacto. Y este software también debe tener funciones de autodiagnóstico. Detectar si algo falla, si hay inconsistencias, si un medidor deja de mandar señal. Y generar alarmas. Y la norma dice que esas fallas hay que atenderlas en máximo 72 horas. 72 horas. Es rápido. Sí, es un plazo corto. Y ojo, no sirve cualquier software. Tiene que ser un programa que tenga un certificado. Un certificado emitido por un proveedor autorizado por el SAT. Ese certificado asegura que el software cumple todo lo que pide la norma, que tiene candados para que no se alteren o borren los registros y que cumple estándares de seguridad informática. Vale. Hardware, software certificado. ¿Algo más? Sí, otro pilar. Los documentos que emiten terceros acreditados. Son dos, principalmente. Primero, el certificado de correcta operación y funcionamiento. Lo emite una empresa de verificación acreditada y valida que todo el sistema, medidores, computador, UCC, software, está bien instalado, configurado y funciona según las normas. Como una auditoría técnica. Sí. Trae tablas de cumplimiento, resultados técnicos, recomendaciones. Es un documento completo. Y segundo, el dictamen técnico de laboratorio. Este lo emite un laboratorio, también acreditado. Su objetivo es diferente, determinar la composición o la calidad del producto. Ah,
para saber qué es lo que se está midiendo realmente. Exacto. Para gas natural, mide el poder calorífico. Para gasolinas, el octanaje. Para diésel, otros parámetros. Se rige por el anexo 32 y usa métodos de prueba oficiales. Sirve para asegurar que si reportas gasolina premium, pues realmente sea premium. Y además de todo esto, la empresa debe implementar formalmente el SGM, el Sistema de Gestión de Mediciones, siguiendo la norma NMX CC 112. Esto implica tener políticas, procedimientos, registros, auditorías internas, todo enfocado en la calidad de las mediciones. Y por supuesto, llevar bitácoras detalladas de todo: operación, calibración, mantenimiento, y conservar todos los reportes que se generan para el SAT. Hay que guardar todo. Comprendo. Y un punto que resalta es que, como decías, no basta con comprar e instalar los aparatos. Tienen que funcionar bien, estar calibrados, certificados por terceros y todo el proceso gestionado bajo un sistema de calidad. Parece que no hay margen para la improvisación aquí. Ahora, la pregunta que seguro muchos están haciendo: ¿qué pasa si una empresa no cumple? Si decide ignorarlo o si comete errores importantes. Porque si alguien cree que esto es opcional... Definitivamente no es opcional. Y las consecuencias, bueno, pueden ser devastadoras para un negocio. El Código Fiscal, en los artículos 81, 82 y sobre todo el 111 bis, establece sanciones muy duras. Las podemos agrupar en 3 tipos. Primero, las administrativas. La más fuerte es la clausura temporal. ¿Cerrar el negocio? Sí, cerrar el establecimiento o las instalaciones. Dependiendo de qué tan grave sea la falta, puede ser de 1 a 3 meses o incluso de 3 a 6 meses. Esto aplica si no tienes los equipos o controles o si se descubre que los alteraste. Imagínate el impacto. Tener cerrada una terminal o una red de gasolineras por meses es brutal. Sí, paraliza la operación. Totalmente. Segundo tipo, las sanciones económicas, las multas. Y aquí las cifras son muy altas. Están pensadas para disuadir. Por ejemplo, algo que podría parecer menor, como no tener el dictamen de laboratorio vigente o el certificado de operación, puede generar multas de unos 39,000 a 69,000 pesos mexicanos. Bueno, no es poco, pero comparado con otras... Exacto, porque si el error es más grave, como registrar mal el tipo de hidrocarburo, decir que vendes regular cuando es premium, o al revés, quizá para evadir impuestos, la multa se dispara. Hablamos de un rango entre 1.1 y 1.7 millones de pesos. 1 millón. Ya son palabras mayores. Y sigue subiendo. No tener los equipos y programas informáticos, no mantenerlos funcionando o peor, alterarlos. Eso lleva a multas de 2.5 a casi 3.4 millones de pesos. Y además, la clausura de 1 a 3 meses. Si la falla es en los controles volumétricos mismos, no tenerlos o alterarlos, la multa sube todavía más, de 3.4 a 5.6 millones de pesos, más una clausura de 3 a 6 meses. E incluso fallar en el envío de los reportes al SAT, no enviarlos, mandarlos tarde, incompletos, con errores, o no generarlos o guardarlos como se debe, puede costar entre 39,000 y 69,000 pesos. Que podrían poner en jaque a muchas empresas, ¿no? Queda claro que el costo de no cumplir puede ser muchísimo mayor que la inversión para hacerlo bien. Muchísimo mayor. Pero falta la tercera categoría de sanciones, y esta es la más grave. Aún hay más. Sí, las sanciones penales. Hablamos de cárcel. El artículo 111 bis del Código Fiscal tipifica como delitos equiparables al contrabando varias conductas relacionadas con estos controles. Establece penas de 3 a 8 años de prisión para quien, por ejemplo, no tenga los controles volumétricos, equipos o programas, o los altere, o no tenga los certificados vigentes, o los falsifique, o entregue registros falsos o inexactos al SAT a través de estos sistemas, e incluso poseer, instalar, fabricar o vender aparatos para manipular los registros de volumen. O sea, no solo el que lo usa, sino el que lo fabrica o instala. Exacto. La responsabilidad es amplia. Y hay una conducta con una pena todavía mayor, de 6 a 12 años de prisión. Esto es para quien enajene, o sea, venda o comercialice, hidrocarburos o petrolíferos de procedencia ilícita. ¿Y cómo se define procedencia ilícita en este contexto? La propia ley lo define. Se presume que es ilícita si hay una diferencia mayor al 1.5% en líquidos, gasolinas, diésel, o mayor al 3% en gases, como el gas natural.
entre lo que dicen tus registros de control volumétrico y lo que realmente tienes o moviste según las mediciones físicas. Si el descuadre es mayor a esos porcentajes, se presume ilicitud. ¿Qué porcentajes tan bajos? 1.5% es muy poco margen de error. Es muy estricto. Y este es un punto clave, un insight fundamental de toda esta regulación. La autoridad fiscal está conectando directamente una falla técnica o administrativa, que antes quizás se veía así, con delitos penales graves. Ya no es solo, uy, me van a multar. Es un riesgo penal real, directo, para los administradores, los directivos, los representantes legales. Y hay que pensar que penas como la de 12 años por vender producto ilícito generalmente implican prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa eso? Que enfrentas el proceso en la cárcel, sin derecho a fianza. La severidad es máxima. Impactante. Esa conexión directa entre lo técnico-administrativo y lo penal es muy fuerte. Entonces, con este panorama tan complejo, de tan alto riesgo, ¿qué lecciones, qué conclusiones prácticas deberían llevarse las empresas del sector? Mira, la conclusión principal es, yo diría, ineludible. La inversión en la tecnología correcta, medidores precisos, UCC seguras, software certificado y la implementación seria, formal, del sistema de gestión de las mediciones, del SGM, no son gastos opcionales, no son mejoras deseables, son requisitos indispensables para operar legalmente y para asegurar la continuidad del negocio en México. Ignorarlo, minimizarlo, es jugar con fuego, literalmente. Una necesidad básica para operar. Exacto. Segundo, esto exige conocimiento especializado. La configuración, la calibración, el mantenimiento de estos sistemas, la implementación del SGM no son tareas sencillas. Requieren personal capacitado o contratar asesores y proveedores con experiencia comprobada. Porque los errores aquí, como vimos, salen carísimos. Y me imagino que hay errores comunes, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los tropiezos más frecuentes que ves? Uno frecuente es subestimar la complejidad del SGM. Pensar que es solo tener papeles y no un sistema vivo de gestión de calidad. Otro error es elegir la tecnología solo por el precio inicial, sin ver la certificación, la compatibilidad, el soporte, los costos de calibración a largo plazo. Lo barato sale caro, dicen. Aquí aplica perfectamente. Y claro, la falta de capacitación adecuada y continua del personal. La gente que opera los sistemas día a día tiene que saber lo que hace. Lo que nos lleva al tercer punto. La capacitación continua es vital. Todos los involucrados, desde el operador de la terminal hasta el que analiza los datos y prepara reportes, deben entender los controles, el SGM, las herramientas. Formación constante. Sí. Y cuarto, y esto es ver el lado positivo, cumplir bien va más allá de evitar sanciones. Implementar estos sistemas de forma robusta genera beneficios reales. Construye transparencia operativa, fomenta una cultura de ética, genera confianza. Con las autoridades, sí, pero también con clientes, socios, inversionistas. Protege la reputación de la empresa, fortalece la gobernanza corporativa. Es, al final, una base para la sostenibilidad y el crecimiento. Un beneficio que va más allá del cumplimiento. Definitivamente. Y para cerrar las recomendaciones, quisiera repetir 2 puntos técnicos clave. La confirmación metrológica, con su cadena de calibración y trazabilidad, es la columna vertebral de todo esto. Es lo que da confiabilidad. Y el cumplimiento estricto de las normas técnicas, NOMS, NMX, ISO, no es negociable si quieres evitar problemas. Queda bastante claro. No es solo cumplir por cumplir para evitar multas o cárcel, sino que es una inversión fundamental para construir y mantener un negocio transparente, eficiente y confiable a largo plazo. Es como sentar las bases para operar correctamente en un entorno regulatorio que, vemos, es muy exigente. Para sintetizar nuestro análisis de hoy, cumplir con los anexos 30, 31 y 32 del SAT a través de un SGM bien implementado y controles volumétricos precisos, certificados, operativos, es una obligación ineludible en el sector de hidrocarburos y petrolíferos mexicano. Es un desafío técnico importante, sí. Las consecuencias de no cumplir son severísimas en lo económico y en lo penal. Y por eso, la inversión en tecnología, en procesos, en conocimiento experto, es absolutamente crítica.
crítica para la supervivencia y el éxito. Y para dejar una reflexión final, ya que las empresas tienen que hacer esta inversión importante en tecnología de medición, en sistemas de gestión de datos, la pregunta es, ¿cómo pueden ir más allá? Más allá del simple cumplimiento. ¿Cómo transformar estas herramientas, una vez que ya las tienes bien implementadas, en una verdadera ventaja competitiva? Pensemos en el potencial. Optimizar inventarios con datos más exactos, reducir mermas que antes no veías, mejorar la logística, incluso usar esa información volumétrica detallada para tomar decisiones estratégicas más inteligentes, sobre precios, mercados, eficiencias. ¿Podría el cumplimiento normativo convertirse, paradójicamente, en un motor para la inteligencia de negocio en el sector energético mexicano? Es una vía que, sin duda, vale la pena explorar por las empresas que buscan no solo sobrevivir, sino prosperar.